sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad, sacerdote tan rico. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Saben que este programa, como todos los de la parrilla de Radio María, puede volverse a escuchar y compartir con sus contactos en las plataformas digitales, tanto móviles como a través del ordenador, en la página web radiomaria.es. Les invitamos a que buceen en este pozo de saber, en este pozo de fe y de experiencias de amistad con Dios y con los santos, que son todos estos recursos que Radio María pone a su disposición de manera gratuita. Y además, pues saben que pueden ustedes colaborar con Radio María con sus oraciones, con sus comentarios y sugerencias, y también con sus aportaciones económicas. En esta tarde tengo el honor de presentarles a un sacerdote que es conocido por su beta artística. Es pintor y escultor, pero antes de nada, pues es un bautizado, un vocacionado que nació en Madrid en 1956. Se trata del padre Vicente Molina Pacheco, que es sacerdote diocesano de Osma, Soria. Estudió filosofía en Toledo y teología ya en el Burgo de Osma. Actualmente está destinado en las parroquias de Andaluz, Bayubas de Abajo, que está celebrando su fiesta mayor en honor a Santa Águeda, Bayubas de Arriba, Fuente el Árbol, Fuente Pinilla, Osona, Tajueco, Torre Andaluz, Valdenebro, Valderrodilla y Valderrueda. Y sin más, si les parece, les presento al Padre Vicente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Inicio. Muy bien. ¿Qué tal se encuentra? Feliz domingo. Feliz domingo. Sí, pues estupendamente. ¿Cómo? Hoy, casualmente, pues me despido de las parroquias. Concretamente, pues en uno de los pueblos mayores que llevo, donde es la fiesta patronal, Santa Águeda, que aunque no es su día, pero la celebran ahora en agosto. Más que nada porque tiene más afluencia de personas, ya que son pueblecitos, que durante el resto del año quedan bastante vacíos. Claro, ya me imagino, como pasa en muchos pueblos de España, que en verano es cuando se puede aprovechar, porque en invierno pues casi no tienen habitantes, ¿verdad? Claro, ahí está. Entonces lo que hacemos, sobre todo en los cuidados rurales, en estos lugares donde hay bastante despoblación, es acompañar a las personas, ya que la media de edad es bastante alta, y desde ahí, pues nada, con esa paz, llevarles esa cercanía y ese cariño del Señor a través de nosotros, y que vamos viviendo en comunidad, en estas pequeñas comunidades que son los pueblecitos. Claro. ¿Le sucede a usted como un amigo de los Pirineos, un amigo sacerdote, que era tan caro encender la calefacción, intentar calentar la iglesia, que a veces pues las celebraciones de la misa las hacían en un saloncito de casa? Se iban turnando por casas y ahí estaban 2 o 3 feligreses celebrando la misa, porque abrir esa iglesión para 2 ancianos pues era hasta peligroso para la salud. No sé si le habrá llegado a suceder a usted. Sí, bastantes veces. Hacerlo Claro. en saloncitos o en cocinas, donde es la parte más caliente de la casa, porque hay pueblecitos donde la calefacción está concentrada en lo que es la cocina, porque son cocinas de hogar antiguas, de leña, etcétera. Y allí, pues, sí celebrábamos el grupito del pueblo, y luego cuando terminamos, pues incluso nos tomamos un café, etcétera. Lo pasamos esa tarde o esa mañana, según fuese el momento. Qué maravilla. Esas circunstancias que se Claro. viven, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva destinado en estos 11 pueblos?
Bueno, pues 11 años van a hacer, todavía no los llega, pero sí, 10 años y pico hace que me cambié y son los que voy llevando. Ahora ya, pues bueno, los dejo, más que nada por cuestión de descanso debido a la enfermedad, ¿no? Tenía un problema de corazón, diríamos porque lleva muchos años el corazón aguantando medicaciones, etcétera, que son muy fuertes. Porque en el ombligo yo empecé caminando con un gran compañero que era enfermedad. Entonces, pues claro, desde aquellos momentos que ya me tuvieron que hacer trasplante de médula, más adelante otro tipo de cosas que surgieron, pues digamos que es la tónica que voy llevando, ¿no? Diríamos que yo tengo como 3 vías de funcionamiento del trabajo que las uno, ¿no? Una son los pueblos, donde ahí manifiesto mi sacerdocio en la pastoral. La otra es la enfermedad que me acompaña en distintos momentos, distintas formas de enfermedad. Y luego el arte que es mi primera vocación. Sí, esas son las 3 cosas. Hablaremos de todo esto. Sí. Hablando de la vocación, ¿cuál es el origen cómo se produjo esa llamada al sacerdocio? O incluso, ¿volvió usted a la fe o siempre tuvo fe en el Señor? Bueno, yo de jovencito sí tenía fe en el Señor, más que nada por mi madre. Mi madre era una mujer de fe fuerte que en un momento dado pues también se debilitó bastante en ella, pero que luego surgió de una forma muy fuerte, más que nada percibiendo que a mí me veía, digamos, un poco perdido, bastante perdido. Es cuando ella de nuevo retoma esa vía y le pide a Dios que me ayude, que me saque de donde estoy, porque, bueno, yo nací en Madrid y estuve metido en esa famosa movida madrileña de los años 80, ¿no? Entonces, yo no pisaba la iglesia. Llegó un momento de joven que dejé de pisarla cuando, de alguna forma, sabía la libertad, ¿no? Esa libertad que cada uno, pues bueno, dejaba de hacer lo que tenía que hacer porque yo recuerdo de jovencito que los domingos íbamos a misa todos los niños porque era una obligación. Entonces ponía como una obligación, ¿eh? En mi época, y cuando ya dejó de ser obligación, ya por rebote muchos, ¡pum!, pues como que dejan de ir. Poco a poco, no fue de golpe, pero las amistades, los círculos donde uno se va moviendo, le van arrastrando, digamos, cada vez más alejadamente de esta vida de fe. Así es. Yo recuerdo, mira, cuando yo hice el servicio militar, que me tocó hacerlo en Zaragoza, en la Academia General Militar, en la parte de los Leones, recuerdo que los primeros domingos ya en el cuartel, bueno, se llenaba la iglesia, pero llegó un momento que dejó de ser obligatorio. Dejó de ser obligatorio, y yo recuerdo aquel domingo que ya dejó de ser obligatorio, pues yo no fui. Pero es que recuerdo aquel momento como algo especial. Y era, el sacerdote siguió tocando las campanas, porque no iba nadie. Y siguió tocando las campanas. Y recuerdo que aquellas campanas ya no sonaban como campanas. Era como si estuviesen llorando. Las campanas yo las sentía como llorando. Una cosa que, no sé, el hecho es que yo me acerqué y estuve en la misa. Éramos 3 o 4 militares nada más, soldados, más el capellán que celebró. De los 300 que las 2 compañías podíamos haber llenado la iglesia. Eran 2 compañías, había ido, una de socios y otra de destinos, y recuerdo aquella experiencia. Y luego, a continuación, pues yo recuerdo que aquel domingo,
pues cogí el autobús para bajar al Pilar y nunca había estado en el Pilar. Y yo iba al Pilar con intención de ver las pinturas de Goya, los frescos de Goya. Era mi idea. Y recuerdo que yo entré en la basílica y claro, cuando entré pues ya empecé a mirar a ver dónde podían estar los frescos de Goya. La cosa es que yo me encontré ahí dentro como con otra capillita que donde estaba la Virgen, claro. Y yo me quedé ahí parado, recuerdo, había allí gente de rodillas rezando. Y hubo un momento que yo me vi que también me ponía de rodillas y empecé a rezar. Pero hacía muchos años que yo no había, prácticamente, quitando esas misas obligadas y ese momento de la mañana. Y luego después, cuando yo regresaba al cuartel, en el autobús me di cuenta de que no había visto los frescos de Goya. ¿No? Una cosa curiosa, ¿no? O sea, que ahí me tocó la Virgen de una manera que me salía tontado allí. No sé qué pasó, pero bueno, me di cuenta luego de vuelta, casi llegando al cuartel, ahí va. Cosas que ya vas persiguiendo, ¿no? Y luego ya más adelante, ya en aquella famosa novela madrileña, un día quedé a comer con mi madre. Yo tenía el estudio de pintura y más, pues muy cerca de la casa de mi madre. Quedé a comer un medio con ella y yo regresaba del rastro de Madrid, ahí de la calle Los Pintores, me gustaba ir por las mañanas al rastro, por el ambiente que había. Y cuando llegué a casa de mi madre llegaba de misa. Entonces ella me vio, me vino así con un abrazo tremendo y me dijo, hijo mío, hoy el Señor me ha mostrado que tú vas a entrar en la iglesia. Y yo me quedé mirando y digo, ¿pero qué estás diciendo? Y yo voy a entrar en la iglesia. Porque ¿cuántos años llevaba usted apartado de la vida de fe? Pues puedo decirte de que de los 12, 13 años ya no pisé la iglesia. Y ahora estábamos hablando, ya tenía yo 26 años. Yo cumplí 27, ¿sí? Quitando ese acontecimiento cuando hice el servicio militar. Sí. No, eso que te contaba mismo, ¿no? ¿Y su madre se le acerca con 26 años, viviendo usted una vida totalmente apartada? Sí. ¿Y le dice? Claro, que el Señor había mostrado que yo iba a entrar en la iglesia. Digo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que has tenido visiones? Yo, claro, pues yo bajaba del resto de Madrid y me había fumado alguna cosa por ahí, ¿sabes? Entonces, porque era el ambiente. Entonces, claro, ella por las noches, como ella de su ventana veía mi estudio y demás, veía que muchas veces no estaba, claro, yo estaba por ahí en fiestas, etcétera, en esa movida madrileña que hacían. Incluso llevaba a fiestas donde en vez de pasar bebidas, pasaban droga. Pero curiosamente, era por el sacrificio que ella hacía en las oraciones, no caí realmente en ese mundo, sobre todo en ese mundo fuerte, ¿no? Sí. De la droga, o sea, yo nunca me pinché ni nada de eso, ¿eh? Era algo que me contenía, ¿no? Digo, bueno, eso es casi imposible, pero cantidad de gente de amistad he conocido, que no caía. Si estás en un ambiente, si no es un día u otro, tú caes. Sí. Pero había algo, claro, y luego ya caí en la cuenta después, que eran las oraciones de mi madre, fíjate. Que le protegían. Sí. Sí. Y otro día, yo recuerdo, bueno, cuando me dijo eso, que yo luego me quedé, vale, pues vamos a comer, yo me reía, yo en la iglesia, ya sabes tú que yo estoy en otro mundo, ¿no? Bueno, hijo mío, me miraba con una profunda sonrisa, ¿no? Como diciendo, sí, tú y lo que quieras. Pero si el Señor me ha mostrado, además fue en la Santa Misa, dice que en la consagración vio algo que yo entraba en la iglesia, no sé cómo, pero estaba totalmente convencido. Bueno, ya habían pasado 3 meses, yo estaba andando a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, sí. Tuve una conversión fuertísima. Haciendo el camino.
haciendo el camino. Luego después, porque justamente antes yo caí en una depresión profunda, en un vacío tremendo, y donde yo luchaba en un momento dado, la vida había perdido todo el sentido. Sí. Y por lo que estaba viviendo, la atmósfera que estaba teniendo, el vacío que tenía tan tremendo, que prácticamente ante los desengaños que estaba experimentando, pues no sé, la idea del suicidio empieza a venir. Madre mía. Tuve una lucha tremenda durante varios días. Entonces, yo recuerdo que había como una luz muy fina que había dentro de mí y donde yo me agarraba para no dar un paso hacia ello, ¿no? Un paso diciendo, esto no tiene sentido por ningún lado, es todo falso, es un mundo de... No, yo me agarraba ahí, en el límite del suicidio hay una luz que se pone para que uno, si se agarra, pueda seguir adelante y salvarse, ¿no? Eso lo leí más tarde cuando estuve estudiando filosofía y se lo leí en Kierkegaard. Sí. Digo, mira, esto me pasó a mí. La cosa es que ya aquellos momentos pasaron, que era un momento de prueba fuerte. No cabe duda que tuve experiencias también espirituales muy duras, muy fuertes, espirituales, de tener una presencia incluso cerca demoníaca, así, hablando claramente, ¿no? Y como yo invocar a San Miguel Arcángel y desaparecer aquello, y otra vez seguir, ¿no? O sea, claro, por eso yo cojo y me voy andando a Santiago de Compostela. Vale. Tuve una experiencia también allí especial en el sepulcro del apóstol. Y ya lo sé. Y dejé todo el mundo de la pintura, etcétera. Yo estaba exponiendo en galerías. Incluso me había hecho pintor de la galería, la galerista entonces más importante, la Juana Gordó. Tenía entonces obras en Macarrón, en algunos lugares. Sí. Estaba más o menos empezando a mover. Y rompí con ese mundo, rompí con todo. De hecho, tuve que romper hasta con obras, con pinceles, porque tenía tal fuerza en mí que no me dejaba avanzar. Yo rompí con eso y seguí. Estuve en una asociación para ayudar a gente en las casas, gente enferma, gente que no podía. Y luego también en la parroquia, en Lección de María, estuve en la Lección de María, y que por casualidad me llamó un chico que había conocido muchos años antes en un trabajo. Sí. Quedé con él, pero dijo, bueno, a tal hora, porque antes yo tengo que ir a la parroquia. No, yo pues te acompaño. No, que a ti no te va a gustar, porque yo te conozco ya. Me empeñé, que sí, que no, que sí. Al final se dio, y iba a él a un grupo de Lección de María, de gente De la joven. Lección de María. Sí, y yo aparecí allí. Claro, yo entré, todos me vieron con las pintas que iba, el pelo largo, barba, llevaba chancla, el pantalón corto, o sea, digamos un aspecto un poco contrastado con lo que los demás tenían. Y yo vi que me miraban, ya empezaron, se pusieron todos de rodillas en el suelo a rezar el rosario, y yo vi aquello y yo me hice lo mismo. Y nada, pues me puse a mirar a rezar el rosario, y al siguiente sábado, pues ya aparecí por allí, y al otro, y al otro, y al otro. Fui avanzando, claro. Y luego llegó un momento en el cual mi madre me dijo, hoy hijo, el Señor me ha mostrado en la Santa Misa, en la consagración, que va a ser sacerdote. Y yo ya le dije, bueno, sí que es imposible. Eso ya es izar el rizo. Eso, con la vida que he llevado, que yo los estudios dejé todos medio abandonados, dejé todo a medias, el mundo que llevaba, yo, un desastre en todos los sentidos. Y no me lo creía. Pero bueno, Dios puso las circunstancias y los momentos para encauzarme a pesar de todo. Y bueno, pues abrieron un seminario en Toledo de vocaciones tardías, Santa Leocadia, fundadores José María Irabulo y José Rivera, hoy venerable, y bueno, para vocaciones que más o menos se habían como perdido por distintas circunstancias y ellos intentaban recuperarlas. Sí. Y de eso recuperaron muchas vocaciones así.
Ya ese seminario no existe, pero duró unos años por el cual muchos entramos y muchos, digamos, retomamos. Yo, en ese sentido, sí percibí una llamada, aunque yo la rechazaba, porque para mí era demasiado. Yo recuerdo cuando empecé a sentirme mal, ya con los enfermos y con todo lo que estaba haciendo, algo había en mí que yo me quedé paro y no sé para qué es. Después de decirme a mi madre. Y me fui a los hermanos de la Cruz Blanca. Digo, bueno, yo, pero que valgo es para hermanos y atender a gente enferma y gente que otra gente no quiere, pues aquí. Y recuerdo que fui una semana de prueba y justamente cuando fui en esa semana, ya el primer día apareció en la parroquia un joven que venía del servicio militar y decía que tenía unas grandes ganas de ser sacerdote, etcétera, pero que si no me importaba a mí, que yo la acompañara esa semana a ese lugar. Digo, no, por mí puedes venir, oye, transmiten. Ahí estuvimos esa semana entera y llegó el viernes por la noche, ya que salimos, y él me dice, oye, ¿sabes qué te digo? Que esto es lo mío. Yo me quedo aquí. Y allí se quedó, allí está. Y yo, con todo lo que me dijo, el seminario de vocaciones tardía, no sé qué, tenía toda la información que me la pasó. Entonces digo, ¿yo qué hago? Porque yo veo que esto no es mi zapato. Yo tengo que seguir buscando, y claro, tenía toda la información, ¿no? Me fui a Toledo a ver qué pasaba. Y así empezó, yo fui a ver con entonces el vicerrector que estaba allí, en este seminario, y le dije, bueno, yo vengo a ver esto, pero no vaya usted a creer, ¿eh? Solo vengo un poco de curiosidad, ¿eh? Sí. Así sí, ya empezaba a reírse. Luego dijo más tarde, dice, este no ha venido por su cuenta, este lo trae Dios de la oreja. Este lo trae Dios, sí, y es verdad. Bueno, pues bueno. así fue siendo todo, y de filosofía. Luego en un momento dado, pues bueno, me invitaron aquí al Burgo de Osma. Aquello llegó un momento que para mí fue un poco fuerte, un poco duro. Y bueno, pues yo intenté y pedí aquí. Y allí vieron que a lo mejor pues mi vida iba por otro lado, ¿no? Cambié y por eso fui a Soria, hice la teología aquí. Y bueno, Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Yo creo que es bueno que paremos un momento para escuchar alguna canción porque estamos entrevistando al padre Vicente Molina Pacheco, al que lamento interrumpir, pero es que es muchísimo lo que nos está contando e igual hay algún oyente que acaba de entrar en el programa y bueno, pues le pondremos después de este tiempo musical. Le pondremos un poco en antecedentes y le seguimos escuchando. Estamos entrevistando al padre Vicente Molina Pacheco, que nació en Madrid en 1956 y es sacerdote diocesano de Osma, Soria. Y nos estaba contando los inicios de su vocación, su formación filosófica en el seminario de Toledo, de Santa Leocadia, y pues ahora nos va a hablar de su experiencia en el Burgo de Osma. Pero antes escucharemos una canción. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus,
Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos hoy entrevistando al sacerdote diocesano de Osma Soria, Vicente Molina Pacheco. Él nació en Madrid en 1956 y es el párroco de las parroquias de Andaluz, Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba, Fuente el Árbol, Fuente Pinilla, Osona, Tajueco, Torreandaluz, Valdenebro, Valderrodilla y Valderrueda, parroquias a las que ha servido durante los últimos 11 años y de las que precisamente este sábado y este domingo se está despidiendo, porque debido al gran esfuerzo que está haciendo en los últimos años, acompañado por la enfermedad y en ella, pues sabiéndose y dejándose acompañar por el Señor, pues es necesario que tome un tiempo de descanso y de recuperación y pues también pues es necesario que se encuentre en su lugar de descanso y que no atienda a tantos pueblos, a tantos frentes. Además, este sacerdote es artista y nos hablará de ello a lo largo de la entrevista, porque su vocación primera fue precisamente la de pintor. A partir de los 12, 13 años nos contaba que fue abandonando la práctica de la fe. Siempre creyó, pero fue alejándose de la fe. Y tuvo una experiencia preciosa en Zaragoza cuando se encontraba haciendo el servicio militar. Allí, después de unos cuantos domingos, levantaron la obligación de ir a misa y recuerda cómo sonaban las campanas cuando el capellán les llamaba en la Academia General Militar a la celebración y dice, es como si lloraran, sonaban de manera distinta. En la celebración se encontraban solo 3 o 4 personas y el sacerdote. Por esas fechas también quiso acercarse a conocer las pinturas de Goya en el Pilar. Esto es lo que él quería ver más que a la Virgen y sin embargo se volvió al cuartel sin haberlas visto porque tuvo una experiencia profunda del amor de la Virgen María y del amor de Dios en la capilla de la Virgen del Pilar. Siguió alejado de la fe y vivió a fondo la movida madrileña y allí también su vocación de pintor, una vocación que le llevó a exponer y a exponer en salas importantes y también a colaborar con grandes estudios de pintura y también pues una época que le llenó de un profundo vacío. Su madre rezaba por él y este es el secreto de su vocación. El regreso a la fe se produjo también en medio de una grandísima depresión en la que incluso llegó a plantearse el suicidio. Pero allí tuvo una experiencia también de la misericordia de Dios que, pues de una manera muy discreta, le mostraba la luz. Esto nos ha estado contando y cómo su madre fue profética al decirle: he visto que volverás a la iglesia. Y el hijo, perplejo, no se lo creía y al poco tiempo estaba haciendo el camino de Santiago y teniendo experiencias de Dios que le han seguido acompañando. Pues vamos a retomar porque si no, no quiero robarle este tiempo que nos está regalando en este domingo al Padre Vicente. Don Vicente, nos estaba contando cómo, debido a las dificultades que tuvo en el seminario de Toledo, en el periodo filosófico, pasó usted a hacer la teología al Burgo de Osma. Cuéntenos. Bien, sí, yo me encontré en el Burgo de Osma, un seminario tranquilo, con poca gente, y bueno, pues ahí pasé la segunda fase de seminario, se puede decir la teología, pues con mucha tranquilidad y bueno, pues iba persiguiendo pues que los caminos de Dios son inescrutables. Entonces, ya por mi vida anterior, mi camino no iba a ser el camino ordinario, entre comillas, que se entiende, para el sacerdocio y siendo sacerdote, sino que iba a ser un poco, digamos, como más escabroso, como más extraño. De hecho,
cuando ya en el sacerdocio comienzo a trabajar en los pueblecitos y también en la labor del patrimonio, con el delegado de patrimonio, comenzamos dos, el otro era un sacerdote más mayor, comenzaba ese primer año, yo con él, pues estuvimos unos años y yo le dije al final, mira, yo te puedo seguir ayudando, tú siguiendo esta vía del patrimonio, pero yo veo que tengo que abrir una puerta a transmitir el Evangelio con el arte de hoy. Porque el arte de antes es muy importante, lo fue, sigue siéndolo por supuesto, pero no es el lenguaje de hoy. Entonces yo captaba, digo, vamos a ver, y yo entro en una iglesia y suelo ver, en la mayor parte de ellas, obras de arte hasta el siglo XVIII y XVIII, con el barroco. Entonces, yo entro en la catedral, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué mensaje hay subliminal ahí, casi sin darte cuenta? Pues que la iglesia ha funcionado hasta esa época. Luego lo demás, bueno, y más hoy día se sigue llevando, pero un poco como adaptas, como algo que alguien tiene esa misma vida, porque el arte es una manifestación en la cual la cultura ha llegado a tal punto que la fe se concretiza en ello. Sí. O sea, la fe se concretiza en un lugar cuando se hace cultura. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no? Entonces ahí veía, digo, pues tengo que trabajar por aquí. Entonces, juntamente y paralelamente a las edades del hombre, cuando vine aquí al Burgo, yo en principio con Belicia, que era el comisario y el fundador del hombre, pues le pedí cierta ayuda, ciertos consejos, y me moví para paralelamente empezar a hacer otro tipo de muestras, pero con el arte de hoy. Entonces yo empecé a contar ya con artistas de hoy, por ejemplo, en Zaragoza, a Martín Anglada, y también A Ruiz Anglada. Anglada, sí, y Isabel Guerra también me dejó obra. Esos dos me dejaron obra cuando me despedía. Y luego Antonio Teiza, Venancio Blanco, o sea que fui por las firmas de más prestigio, ¿no? En ese momento. Yo en su momento fui alumno de Venancio Blanco. Y entonces no hubo problema. Yo cuando aparecí en su estudio de la calle Cañas, ahí en Madrid, yo recuerdo que dice, bueno, Vicente, llévate lo que quieras. Me llevé solamente de él para esa exposición un furgón. Un furgón entero. Sí, en bienales internacionales, con unas obras excepcionales, ¿no? Luego Manuel Ollonarte, que por decir que el hombre estaba mayor y llegó un sentimiento como de fracaso porque sus compañeros habían triunfado. No se humilló, Venancio Blanco, parecía que el hombre estaba. ¿No? Me les veo también un montón de horas. Hoy, gracias a Dios, las vidrieras de las capillas de la Almudena son de él. Todas las capillas de la Almudena, las vidrieras, que son fantásticas, antes de morir las hizo él. Manuel Ollonarte, o sea, pues hombre, Antonio Teiza, también colega, y bueno, y otras, en total, moví como 20 artistas aproximadamente. Fue aquella primera muestra, que fue un poco itinerante. Ahí empecé. Sí. Luego más adelante hice alguna más, y ya últimamente, en los últimos años, prácticamente, pues, ya por problemas de enfermedad ya no muevo nada. Luego que me llaman y donde me llaman, pues ahí voy. En principio, de una manera especial, excepcional, pues Olumen me llamó, don Xavi, hoy obispo, entonces se encargaba de Olumen en Madrid. Sí. Y me hizo una antológica preciosa de 2 meses, mayo y junio, entre ahí, ¿no? Aquí fue fantástico. Y luego me llevó al museo de Barcelona, sí, donde estuve exponiendo al lado de Miró, Madre mía, qué bien. Y también estuve obra, juntamente con Miró, también tenía obra en la Universidad de Comunicación. Y también se puso una obra en Cáritas,
que Cáritas se puso de acuerdo en un gran caballote porque no se podía tocar la pared, ya que era una pared romana. Sí. Igual que en el museo había cuadros flotando en torres romanas, de la época de los romanos. Digo, jamás he Madre tenido mía. tanto nivel y se puede tener tanto nivel. No sé cómo el Señor hace las cosas. Es cosa Y de fue muy difícil retomar los pinceles porque en su momento el arte, usted vio en conciencia que debía cortar con él porque voy a no le cortar. permitía avanzar. ¿Cómo fue esta segunda etapa? Bien, pues fue en los últimos años de teología, frente a de teología. Yo recuerdo que en el seminario aquí del Grupo de Olma cambiaron los armarios. Entonces eran armarios antiguos, viejos, pero armarios nuevos. Estaban abajo en el patio tirados y, diríamos, los contrachapados de los fondos, estaban allí alancados. Y yo los vi tan bonitos que yo le dije entonces a don Casimiro, hoy está por aquí el obispo, que era el rector entonces, que si me dejaba una habitación en un seminario para hacer alguna cosa. Y decía, hombre, sí. Y recogí aquello y recuerdo que fui a encontrar a su padre, a pedirle un poco de paja, porque era agricultor su padre, y paja trillada, y con barniz incoloro, yo le pegaba la paja, tiraba la paja. Sí. Yo recuerdo con eso, entonces era como algo parecido a cosas que hace Tapias, pero bueno, en otro sentido, ¿no? O sea, la cosa es que el día de la misa crismal, entonces pues nos juntamos aquí cerca de 100 sacerdotes aquí en los Masoya. Bueno, yo no era sacerdote, yo era seminarista, pero pues. Y uno de los grandes comedores que había en el seminario, pues ese día, como ya tenía varios hechos, los puse por allí. Y yo pensaba que iban a ser un éxito, ¿no? Pero cuando me estaba poniendo, salieron allí las monjas que había, que nos atendían, y las cocineras, qué bonito, qué cosa más bonita. Yo los veía que estaban asombradas. Y yo digo, verás tú, cuando venga a la escuela, voy a hacer un éxito hoy. Y bueno, pues no fue tal el éxito, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados, por nuestro estudio y nuestra manera de ser, a ver, juzgar y actuar. ¿No? Un poco el diseño que el Señor da, ¿no? Y claro, ellos entraron todos ahí ese día. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Claro, no se podía comparar con nada. Era otra cosa muy distinta de lo que ellos habían vivido. Estaban ahí todos perplejos. Era como un shock. Ahí va. Un shock tremendo, ¿no? Hasta le preguntaron al obispo y entonces a don Braulio, ¿qué es esto? Don Braulio, yo qué sé. Buena cosa. Y yo, pues me quedé un poco frustrado. Fue la primera experiencia después de muchos años. Y yo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es que por eso, claro, digo, más adelante digo, tengo que empezar a hacer algo un poco para que el mundo del arte, que es el mundo de hoy, en el sentido de que mucha gente, el arte para ellos es como una religión, sobre todo en los altos estamentos, ¿no? La gente de ciertos niveles, digamos, el arte no tienen otra cosa a veces nada más que el arte. Y es que el arte, claro, tiene una vida cuando es auténtico, porque ahí se plasma el alma del artista. El artista aprende a pintar técnicamente, aprende en medios tal, pero eso no es arte por sí mismo. Cuando tú sabes todo eso, te olvidas de eso y ya sale de ti lo más auténtico y transmites algo de ti. Es como decía Picasso, el arte es una mentira que te lleva a una verdad. Fíjate lo que quiso decir. ¿No? Es algo, y te das cuenta de estos personajes en la historia que tocaban mucho esa realidad. Ya no te metes en más cosas, pero como el propio Picasso dijo también, doy gracias a Dios, con estas palabras, por haber permitido que en una época de mi vida yo fuese pobre, porque la recuerdo la época más feliz. Son cosas que se le quedan. Bueno, pues así Yo es más o menos. recuerdo una frase que nos dijo un profesor de moral en el seminario. Decía que las obras de arte tienen varias lecturas
y la basura solo una. Y nos invitaba a que volviéramos a leer aquellos libros que más nos habían impactado, que revisitáramos los museos que nos gustaban, que no diéramos por conocido aquello que realmente nos tocaba, porque diréis que lo releeréis y os devolverá más y más y más, siempre os devolverá algo. Y sin embargo hay un montón de cosas que las iréis descartando, como películas que en su momento os apasionaron y que vuelves y dices, es que esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? Incluso, dice, incluso hay obras que ganan con el tiempo y tú vuelves a verlo y dices, ay, va, yo no me daba cuenta de todo esto. Recuerdo hace poco una película precisamente que vi que se llama Orgullo y Prejuicio, que está basada en la novela de Jane Austen. Y es una película de 2005. Cuando la vi, pues bien, sí, me gustó. No vamos a entrar en si es muy realista o poco realista o lo que sea, pero es arte. Tampoco diré si es una obra de arte o no. Lo cierto es que unos 20 años después la he vuelto a ver y me he quedado boquiabierto. Me he quedado boquiabierto porque ahí pasan un montón de cosas de las que yo no me daba cuenta y ha tenido que pasar vida por mi vida y entrar el Señor para darme cuenta, ¿no? Con lo cual, bueno, perdón por este bocadillo, pero me hace pensar en mucho, desde ese hilo de luz, de oro, ¿no? Que nos, que nos permite agarrarnos en los momentos de desesperación a la riqueza que tiene una obra de arte que efectivamente con medios muy pobres e incluso mintiendo, pues te dice la verdad. Sí, sí. Sí, te lleva a ello. O sea, utilizas, yo por ejemplo, el estilo que tengo, se puede que enmarcar, por lo menos así lo definió en su momento Raúl Berzosa, que hace muchos años, es el que me hizo cuando hice aquella exposición conjunta con las edades del hombre, Sí. cuando estaba Belicia, fui a él, entonces me hizo un escrito y demás, y sobre todo me criticó a mí con lo que, y él ponía eso, que una obra de arte o te lleva a la trascendencia o no es obra de arte, entre otras cosas. Y esa trascendencia es porque toca lo más esencial de la persona, lo auténtico, y nunca se agota, cada día, cada vez te transmite algo, porque llega al corazón. Es algo, tiene sacralidad, que yo llamo, ¿no? Cuando lleva una obra sacralidad, esa obra es infinita porque toca lo infinito, ha tocado una nota de lo infinito. Ha tocado una nota de lo infinito. Sí, sí, ahí está. Claro, todo eso, por eso, el vender una obra de arte, cuando es obra de arte, es algo que es muy complicado porque ya está fuera del precio, del dinero. Es algo que se queda, o no vale nada o vale todo. Es otra realidad. Esa ya no la puedes, es diferente, está fuera de esa historia. Entonces, sí, perdón. No. Es lo que yo he ido experimentando, ¿no? Entonces, yo lo que hago ahora es bueno, una figuración simbólica. Yo he hecho el realismo, incluso el perrealismo, incluso obra grande, sobre todo para lugares especiales, porque hay gente anciana mayor, como son las hermanitas, les pinté unos cuadros de 2,5 metros con personajes reales y con un tinte hiperrealista. Son personajes de allí mismo, con todos de allí, para que ellos se identificasen, no, pero eso es un realismo pero lo que yo hago es figuración. La figuración ya no es realismo, sino que ya te exige algo más. Está señalándote algo. Y con ese realismo, el simbolismo. Y el simbolismo es, digamos, la clave de los iconos. Pero es que el icono lo que quiere hacer es hacerte presente la divinidad. Un icono es una realidad que te pones delante, que le ha realizado un hombre de Dios que ha llevado una vida y lleva una vida religiosa y que le transmite un momento especial. Por eso hay una deformidad. Hay una deformidad en el icono. El icono no es una copia del realismo, es otra historia. Sí. Por eso el propio Greco, pues claro, está en ese nivel que no lo entendía nadie. Hasta el principio del siglo XX no lo entendió nadie. En su obra estaba casi abandonada. Sí. Y es porque coge esas claves y va más allá.
y nos abre una puerta con una dimensión maravillosa, una dimensión nueva. Y esa es la clave por la cual el arte de hoy nos debe ayudar, y yo creo que nos debemos acoger más, y en los seminarios, especialmente, debemos entrar con un poco más de seriedad, porque es un lenguaje hoy muy potente. Sí. Hoy voy a Madrid, voy muchas veces a Madrid, veo el Prado, veo Reina Sofía, etcétera, y yo cuando entro en el Prado, pues sí, hay gente, porque hay mucho turismo. Gente joven y española no se ve tanta. Entonces vas a Reina Sofía y está a tope siempre. Ujú. Aunque solamente sea por la novedad, por tal, porque luego veo las exposiciones de hoy y hay muchas cosas que, bueno, son experimentos, etcétera, pero es ya lo que atrae. ¿Qué es lo que atrae hoy, no? ¿Qué lenguajes hay hoy? ¿Qué es lo que busca el hombre de hoy? Busca continuamente la novedad, lo nuevo, porque en el fondo está vacío. El hombre de hoy que vive sin Dios es un hombre vacío y va buscando llenarlo su interior como sea, inconscientemente. Por eso estos lugares son especiales, ya hay que esperarles para transmitir eso que yo, y esto que hay aquí, que me está moviendo interiormente, esto que me está cuestionando, yo he sentido de exposiciones que he hecho de salir personas conmovidas y otras personas salir corriendo literalmente. No aguanto, y salir corriendo. Y Ujú. otras han salido conmovidas. Y no es que piensen allí algo, sino, ¿por qué? No está bien lo que haces, pero a mí me queda, claro, ¿qué es lo que llevas dentro? Te está denunciando lo que tú estás viviendo. Porque si no habla de arte es auténtico arte, denuncia tu vida. Y por eso es una mentira que señala una verdad. La Así cosa es. relativa. Están ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa que, como todos los de la parrilla de Radio María, pueden volver a escucharlo en los distintos podcasts de las plataformas digitales radiomaria.es y también en Radio María a través de sus teléfonos móviles. El padre Vicente Molina Pacheco nació en Madrid en 1956 y es sacerdote diocesano de Osma Soria. Este domingo se está despidiendo de las parroquias a las que ha atendido durante 11 años. Andaluz, Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba, Fuente el Árbol, Fuente Pinilla, Osona, Tajueco, Torre Andaluz, Valdenebro, Valderodilla y Valderrueda. Y en su vida es inseparable la experiencia sacerdotal de la vida artística y también de la enfermedad. Y como última pregunta, yo le quiero preguntar, porque entiendo que el Señor le ha concedido ir viviendo de manera inseparable estas tres vertientes. Él mismo comenzaba diciéndolo, ¿no? Que son tres aspectos que son inseparables en su vida: la vocación, la entrega en los pueblos, la enfermedad y también la actividad artística creativa. ¿Qué es lo que, para terminar, ¿no?, esta entrevista que se nos ha quedado corta, qué es, Padre Vicente, mm, lo que ha aprendido usted en estos últimos años, cuando la enfermedad pues más ha agudizado, cuando ha podido también pues mirar hacia atrás y ver 30 años de creación y viendo que el Señor le está siendo fiel, ¿no? Desde que le llamó al seminario. ¿Qué es lo que usted ha aprendido que le podría decir a un sacerdote joven y también a un joven que tiene vocación sacerdotal pero que ni si lo cree? Bueno, yo lo que he percibido ahora con mi edad, con 70 años, es que el tiempo es tan efímero que prácticamente no tiene consistencia, si no es porque uno lo vive desde lo más auténtico que uno puede tener. Y y es el encuentro realmente con lo más fiel que pueda tener en uno mismo, y que esa fidelidad viene de Dios. Ese es el encuentro con Dios en primer lugar, y Dios nos va llevando de su mano, ¿no? Entonces ahora yo medito, digo, ahora que da pues en octubre 33 años de sacerdocio, ¿cómo ha sido todo esto? Pues ha habido de todo.
pero que lo fundamental e importante es que no depende de uno, que las cosas cada vez se van dando cuenta que es Dios quien va haciendo la obra. Dios es quien hace la obra. Entonces, Pues le damos... Dios que es quien hace la obra de arte, me hace usted pensar. eso es, bueno, esa experiencia la percibí, si me dejas terminar, Sí. cuando yo salgo del primer trasplante de médula, otro trasplante, que fue para mí bastante más duro que el segundo, que fue alogénico. Fue muy duro porque, como iba con tumores y todo, me metieron altas dosis de quimio a unos niveles brutales, y ya cuando salgo me establezco un poco que iba deshecho, después de estar un mes y medio en una burbuja, y ya pues ahí por Salamanca, y recuerdo de pronto de pararme ante un cartón que estaba en el suelo tirado, estaba roto, un poco mojado, estaba. Digo, madre mía, está deshecho, si está como yo. Tanto me llegó que lo cogí y me lo llevé. Y fui a la casa donde estaba en ese momento, que era una casa para enfermos de la sangre, Ascol. Y en la habitación donde estaba, lo metí debajo de la cama, y el fin de semana que me quedaba solo con mi madre ahí, compré unos carboncillos y un bote de pintura blanco y empecé a pintar encima. Y yo me daba cuenta y digo, fíjate, este cartón que no sirve para nada, un cartón que es una pieza que se utiliza para embalar y una vez que se utiliza se tira, y que encima tiene esa reacción que parece el alma humana, porque reacciona ante golpes, ante todo se queda marcado, igual que el alma de la persona, va por la vida y todo se va marcando. Entonces, claro, yo le di con una semejanza tal que empecé a trabajar sobre cartones, porque el cartón me respondía, me mojaba, lo machacaba, él me devolvía el lenguaje que yo le transmitía. Y vi que digo, bueno, si Dios, a pesar de todo lo que he hecho y todo lo que ha hecho, está haciendo una obra de arte conmigo, voy a entrar a hacer yo con ese cartón. Me di cuenta, ¿no? Esa es la similitud, ¿no? Esa es la clave, ¿no? De no darse cuenta de ese cartón lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero lo que Dios estaba haciendo conmigo. Sin más, ¿sí? Perdón por interrumpirle, pero es que el tiempo se nos come en esta tarde. Le damos de verdad las gracias a Dios. Le damos las gracias por este tiempo que nos ha dedicado y también porque Dios está haciendo una obra muy buena con usted y usted, a su vez, pues también está realizando una obra buena. Y le pido que terminemos este programa. Si nos quiere dar la bendición, pues será una alegría. Bueno, pues nada. Yo transmito desde la fuerza del Espíritu Santo, que se haga muy presente en nosotros, en compañía de la Santísima Virgen, que a todos les llegue esa fuerza de sanación, esa fuerza que transmite esperanza, sobre todo en momentos más difíciles, y que nunca se aparte de todos los que estén escuchando esto. Así En el sea. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Han escuchado ustedes el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Les habla Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza. Este domingo me ha tocado presentar el programa y si Dios quiere el domingo que viene podrán escuchar a nuestro director, el padre Miguel Ángel Arribas. Saben que este programa, como todos los de Radio María, pueden escucharlos en radiomaria.es y en las distintas plataformas. Les damos las gracias por su apoyo a Radio María, tanto por sus oraciones como por sus contribuciones económicas, por ese seguimiento fiel que hacen a esta radio, que es mucho más que una radio porque forma parte de la misión de la Iglesia. Dios les bendiga. Feliz domingo. Sacerdote. Acaban de escuchar Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza
por el padre Ignacio Laguna. En juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya